Oración, hermanitos. Vamos a hacer una oración para dar por iniciada esta enseñanza, ¿verdad? Agradeciendo a Dios que nos presta la vida, hermanos, que sea Él quien tome el control, Señor, de esta enseñanza y de nuestras vidas. ¿Quién quiere apoyarnos con la oración? Ánimo, hermanito. Inclinemos nosotros en reverencia hacia Dios nuestro Señor. Sí, el respeto es para Dios, no para mí. Sí, Señor, te damos gracias por esta prédica que vamos a impartir. Que seas tú poniéndole un carboncillo encendido a mi hermano Beto. Que hable palabra de edificación, palabra tuya, palabra viva. Te quiero pedir también por todo el pueblo de Israel, Señor. Que lo cuides, que lo guardes, son los hijos de tu promesa. Te quiero pedir por la cobertura de la familia de mi hermano Beto, de todos mis compañeros aquí presentes, y muy en especial por la mía, por el pastor, por la pastora, por todo lo que anda en una activa, que lo hagas que haga una técnica de restauración para que obres tu corazón y sigas haciendo la obra de nuestros hermanitos como lo sigues haciendo en el día a día con nosotros. Te lo quiero pedir por todo otra vez, hermano. Nos disponemos otra vez a las siguientes actividades, no nos vamos de tu presencia, Señor. Te lo quiero pedir por el nombre de Cristo, amado Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Entonces, hermanitos, fíjate, como cristianos, hermanitos, es importante que nosotros entremos en el lugar santísimo, ¿verdad? Sí, dice la Escritura que hemos sido llamados a vivir en santidad. ¿Por qué, brother? Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, ¿sí? Entonces el ser humano necesita adquirir la santidad a través del nuevo nacimiento. Amén. Dice el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. O sea, ser idénticamente igual a Dios. Para eso fuimos elegidos, hermanito. O sea, ese es el propósito y esa es la voluntad de Dios, brother, que lleguemos a ser a la imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad? En todos los aspectos. Dice versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos sido llamados, hermanito, a la santidad, ¿sí? A vivir una vida en santidad, apartado del pecado. Amén. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, hermanito, es importante ir a nosotros. Ya vimos, brother, ¿sí? Lo que es la centralidad y la universalidad de Cristo, ¿verdad? Vimos al Cristo como el centro de todo el universo. Vimos a Cristo como el eje, brother, de todo el universo. Vimos a Cristo, brother, como la rueda, como el aro, ¿verdad? Entonces, poníamos un ejemplo de una rueda. ¿Qué sucedería si a una rueda se le cae el eje? No rueda, brother. Entonces, date cuenta, si Cristo es el eje de todo el universo, brother, ¿sí te das cuenta la importancia que Cristo tiene no solamente en nuestra vida, brother, sino en el universo entero? ¿Sí? Dice Colosenses, todas las cosas por Él subsisten. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Y todas las cosas por Él subsisten. Él es el cimiento, brother, de todas las cosas, absolutamente de todo. Entonces,
debemos de como cristianos, hermanito, tenemos que entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Vamos a ver un poquito acerca de esto, brother, ¿verdad? Tenemos que saber que Cristo, brother, cuando tú crees en Cristo, cuando tú le recibes, Cristo viene a tu vida, ya no como el Hijo de Dios, ¿sí? Cuando tú empiezas a tener conocimiento de las Escrituras, Cristo viene a tu vida como el Salvador, ¿sí? ¿Para qué? Para redimirte, brother, para justificarte. Pero ya una vez, brother, que tú eres introducido al reino de los cielos, es decir, a Cristo, brother, ¿sí? Cuando tú naces en el agua y en el Espíritu, entonces Cristo ya no viene a tu vida como el Salvador, ya no viene a tu vida como el Hijo de Dios, ya viene a tu vida como el Espíritu que da vida, del cual habla Pablo en Primera de Corintios, ¿qué era? 15:45. Primera de Corintios 15:45. Amén. Dice Primera de Corintios 15:45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, brother, por primera vez, Él no viene como espíritu vivificante. Él viene de una manera objetiva a otorgarte, brother, a ofrecerte la salvación, ¿sí? Porque acuérdate que tú estás muerto, brother, en tus delitos y pecados. Entonces Cristo viene a ofrecerte esa salvación para que tú puedas ser justificado de una manera objetiva. Cuando tú naces en el agua y en el Espíritu, entonces Él ya viene, brother, a tu vida de una manera subjetiva y te ofrece una restauración, brother, porque Él viene como el Espíritu que da vida. Por eso Pablo lo nombra el Espíritu vivificante, porque ese Espíritu, brother, vivifica. Entonces, si te das cuenta, brother, Dios, de ser el creador de los cielos y la tierra, pasa a ser el Hijo de Dios, ¿sí? Y pasa a ser hombre, y después se convierte en un espíritu, brother, que vivifica. Si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento, brother, el espíritu que vivifica, brother, no es mencionado para nada. Es mencionado el Padre. Pero el Padre por sí solo, brother, no te puede vivificar. Es necesaria, brother, la deidad de Dios en nuestra vida, o a ese Dios triuno procesado, ¿verdad? Del cual nosotros estamos conociendo. Amén. Entonces vimos la centralidad y la universalidad de Cristo, vimos la importancia que Cristo tiene en el universo, hermano, en nuestra vida cristiana, en la deidad de Dios, en el plan divino, brother, de Dios. Cristo tiene una importancia tremenda, ¿verdad? Entonces, en la creación, hermanito, también en la vieja y en la nueva creación, también estudiamos a Cristo en el aspecto central y universal, ¿verdad? Central de que Él es el centro, Él es el cimiento, y universal, brother, pues de todo el universo. Amén. También estudiamos al Cristo todo inclusivo, ¿sí? Y subjetivo. ¿Cuál es ese Cristo, brother? Del que está hablando Pablo en Primera de Corintios 15:45. Ese Cristo, brother, que se hizo espíritu para poder venir a tu vida a impartirse, brother, y vivificarte. Amén. ¿Sí o no? Entonces tenemos que conocer, brother, al Cristo todo inclusivo, al Cristo subjetivo, ¿sí? Al Cristo universal. Amén. ¿Sí?
a ese espíritu, brother, que viene a nuestras vidas a darnos vida, brother, no solamente tenemos que conocerlo, sino experimentarlo. Experimentarlo, hermanito. Amén. Porque pareciera que muchos conocemos a Cristo, pero pareciera ser, brother, que aún seguimos como si estuviéramos dormidos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿a cuál Dios, brother, tú estás conociendo? ¿Sí alcanzas a entender? ¿A cuál Dios tú estás experimentando, hermanito? ¿Por qué de repente te frustras todo? ¿Por qué de repente andas con una estabilidad emocional, brother, tremenda? ¿A cuál Dios has conocido? Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, brother, como ese Cristo todo inclusivo, como ese Cristo subjetivo, yo no tengo y empiezo a experimentarlo, yo no tengo por qué sentirme deprimido. No tiene por qué pegarme el encierro, hermanito. ¿Sí? Al contrario, tienes que gozarte, como dice Primera de Pedro, brother, capítulo 1. Ante toda situación en tu vida, sea buena o sea difícil, te tienes que gozar. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás experimentando a ese Cristo, hermanito. Entonces, si te das cuenta, muchos cristianos, brother, no experimentan al Cristo de una manera subjetiva. ¿Sí? Por eso cuando vienen tribulaciones a sus vidas, brother, sienten que se les viene el mundo encima. Cuando dice Pedro, Primera de Pedro, tenemos que gozarnos, hermanito, dice Pedro. Es Primera de Pedro, ahorita te doy la cita bien. Primera de Pedro, capítulo, vamos desde el 6. 1:6. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y la vamos a leer desde el 5. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermano, el apóstol Pedro, brother, te invita a que cuando tú estés pasando por una tribulación, por un momento difícil en tu vida, te invita a que tú te alegres, a que tú te goces. ¿Sí? Pero si Cristo no está de una manera subjetiva en tu vida, hermanito, va a ser imposible que tú te goces, que tú te alegres. ¿Sí? Y te vas a frustrar, te vas a tronar, hermanito, cuando venga la prueba. Amén. Y eso te puede llevar nuevamente a una recaída espiritual, a una muerte, brother, a un enfriamiento. Amén. Entonces, si nosotros como creyentes, hermanito, no te voy a decir como cristianos, si nosotros como creyentes no experimentamos a Cristo de una manera subjetiva, Él no tiene entonces nada que ver con nosotros. Por eso yo te decía, brother, de qué Dios o a cuál Dios, brother, tú estás conociendo. ¿Sí? Si Cristo, brother, no está en tu vida de una manera subjetiva, es decir, como el Espíritu que vivifica, brother, y si tú no lo experimentas de esa manera, no tiene nada que ver contigo, brother, entonces.
Amén. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener a Cristo como vida y como el todo. ¿O no lo puedes tener, brother? Yo te he mencionado el ejemplo del ladrón. ¿Sí? El ladrón creyó, brother. El ladrón creyó. ¿Y qué fue? ¿Qué sucedió? Adquirió la salvación, brother. Porque le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Él adquirió, brother, la salvación objetiva. Pero si tú te das cuenta, brother, él no experimentó a Cristo. Entonces, a nosotros, brother, Dios nos da la oportunidad de que lo experimentemos. Porque tú no te estás muriendo. A ti no te van a crucificar al rato. Dios te está dando la oportunidad. La salvación, brother, ya la tienes. Pero ahora Dios te quiere dar la oportunidad, Jonah, de que lo experimentes y de que tú lo vivas, brother. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando van a un retiro espiritual? O cuando de los que ¿quién ha ido a un retiro? Ok, te dicen que tienes que experimentar, brother, ¿verdad? Es una experiencia, brother, que tú experimentas en los 3 días que se lleva a cabo el retiro. Y tú experimentas cosas, brother, bonitas, ¿sí? Agradables. Entonces, así, brother, tú tienes que experimentar a Cristo en tu vida. ¿Sí? Porque si no, ¿qué caso tiene? Tú tienes que disfrutarlo, bro. Imagínate que te den una herencia, nada más de palabra. ¿Verdad que no estás experimentando nada? Sabes que tienes la herencia. Sabes que esa herencia es tuya. Pero de una manera objetiva. Pero subjetivamente no la estás disfrutando. No la estás experimentando. Y entonces, ¿qué caso tiene, brother, la herencia? Entonces, lo mismo sucede, brother. Cristo vino a tu vida, brother, desde el momento en que te vinieron y te hablaron de Él. Desde ese momento ya vino Cristo a tu vida. Y ahora tú ya sabes, brother, que solamente a través de Él puedes adquirir la salvación. Pero tú tienes que llegar más allá. Tú tienes que llegar a disfrutarlo, brother, y que Él sea entonces ese Cristo todo inclusivo. Que sea el centro, brother, de tu vida. Y muchas de las veces Cristo no es el centro de nuestra vida. ¿Sabes qué es el centro de nuestra vida? El problema, brother, que te agobia todos los días. Tus propios problemas que tú cargas. Porque le das más importancia, brother, a tu problema, ¿sí? Que a Cristo. Y entonces queda en segundo lugar. Es más importante, brother, para ti estar pensando cómo vas a resolver el problema, ¿sí? Que ponerlo en manos de Dios, ¿sí? Que tú, brother, juntamente, brother, con Cristo experimentes, brother, el problema y lo disfrutes. ¿Sí estamos entendiendo? Nada de lo que sucede en nuestra vida, hermanito, es más, en la vida, nada de lo que sucede en este mundo, brother, sucede nada más por suceder. Si tú te das cuenta, yo te voy a decir una cosa, todavía por ahí anda la pandemia, todo lo que da. Y mucha gente dice, ¿por qué? O sea, si Dios realmente existiera, ¿por qué permite que tanta gente muera? ¿Por qué? ¿Por qué muere la gente, hermanito? Porque ellos no han aceptado, brother, al Salvador.
¿sí? Por falta de conocimiento. ¿Sí estamos entendiendo? Y a veces, hermanito, es necesario que en nuestra vida nos pasen cosas feas para que nosotros podamos venir al conocimiento, brother, de la verdad, de la vida. ¿Cuántas cosas, brother, no has tenido que pasar para el día de hoy tú estar conociendo a Cristo? ¿Sí me explico? Entonces, todo es con un propósito. Dice por ahí en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. ¿Qué quiere decir esto, hermanito? Que todo lo que suceda en tu vida, brother, va a ser para un bien tuyo, ¿sí? Siempre y cuando tú ames al Señor. Amén. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, hermanitos, si nosotros nos ponemos a analizar con respecto a lo que es la centralidad y la universalidad de Cristo, vamos a encontrar muchas cosas, brother, ¿sí? Pero el día de hoy no vamos a hablar de doctrinas, ¿sí o no? ¿Sí? No estamos aquí para hablar de doctrinas, hermano, ni de religiones, ¿sí? Tenemos que hablar y conocer, brother, a Cristo en toda su totalidad. En toda su totalidad, brother, ¿sí? Entonces, necesitamos experimentarlo. Nada más porque tú ni cuenta te has dado, hermanito, pero aquí es un retiro. Esto es un retiro, hermanito. Porque si tú quisieras todos los días pudieras tener una experiencia, brother, con Dios. Todo está en que tú dispongas tu corazón. Todo está en que tú dispongas tu corazón, hermanito. Sí. Y es lamentable, hermanito, mira, te voy a decir una cosa. Tanta gente, brother, allá afuera en el mundo, perdida. Sí. Tanta gente, brother, que aún todavía no ha sido rescatada, brother. ¿Sí? Que Dios, brother, aún no ha tenido misericordia de revelarles la verdad, bro. Y nosotros somos privilegiados. Entonces, ahora la pregunta es, ¿tú qué vas a hacer o qué estás haciendo con lo que Dios te está revelando? ¿Qué haces cuando te dan dinero? ¿Para qué es el dinero, hermanito? Para gastarlo, no para malgastarlo, para gastarlo. Es bien diferente, ¿verdad? El dinero es para gastarlo, hermanito. ¿En qué? Pues en cosas que necesitas, en cosas buenas, ¿sí? No es para malgastarlo. Entonces, todo lo que se te está enseñando en este lugar es para que tú lo disfrutes. Cuando Cristo viene a tu vida, brother, es para que tú lo disfrutes a Él, ¿sí? Para que tú te goces, para que tú te sientas orgulloso, brother, de Cristo mismo, para que te relaciones con Él, para que platiques con Él, ¿sí? Para que convivas con Él, es decir, para que entres en comunión con Él. No es para que lo uses como una refacción, ¿sí? Entonces, ¿para qué se hace Cristo Espíritu vivificante? Para darnos vida. ¿De qué manera? Espiritual. Viniendo a nosotros, impartiéndose, ¿sí? La dispensación. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Vamos a leer desde el versículo 3. Del 3 en adelante. Efesios 1:3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, escucha bien, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ¿te das cuenta, hermano, que desde antes de la fundación del mundo, brother, Dios ya te había escogido a ti para que tú seas santo y sin mancha, es decir, sin pecado delante de Él? Entonces te das cuenta que no es una casualidad que estés aquí. Es el tiempo, brother, en el cual Dios decidió llamarte. ¿Para qué? Para que vengas al conocimiento de Él. ¿Sí? Dice después, en amor, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces te das cuenta, brother, que tú no eres hijo de Dios. Él te predestinó, brother, para adoptarte, porque tú no tenías padre, brother. Eras influenciado por el príncipe de este siglo, es decir, por Satanás. Por eso hacías lo malo. Y Dios quiere adoptarte para que tú seas su hijo. ¿Te das cuenta lo afortunado que eres? ¿Te das cuenta lo privilegiado que eres? Y el propósito eres tú, hermanito. La excusa que Dios utilizó fue una adicción, qué sé yo, brother, muchas cosas. Pero el propósito es que Él quiere adoptarte, brother. Él quiere hacerte su hijo. Entonces tú tienes que estar contento, brother. Si te das cuenta que no hay ningún motivo por el cual tú tengas que estar frustrado, brother, en este lugar. Lo que pasa es de que nosotros no vemos las cosas, bro. Sí, hermanito. Entonces dice versículo 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escucha, hermanito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, brother, que a Dios se le plació darte a conocer el misterio de su voluntad, brother. Beneplácito es que a Él le place. A Él le place, brother. A Dios le place darte a conocer a ti el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanito? No, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad del hombre? La voluntad del hombre, brother, la encuentras en Génesis 6. Y dice Génesis 6, ¿sí? Capítulo 6, versículo 5. Fíjate la voluntad del hombre. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la voluntad del hombre, hacer lo malo, brother, siempre. La voluntad de Dios no es esa, bro. La voluntad de Dios es que tú, brother, conozcas el misterio de la voluntad de Dios.
¿Y cuál es ese misterio? Si tú te das cuenta, brother, en el Antiguo Testamento Cristo era un misterio que vino a revelarse, brother, hasta el Nuevo Testamento. Él era el misterio que estaba escondido, brother, que en otros tiempos no fue revelado absolutamente a nadie. Pero porque a Dios se le place el día de hoy, brother, a Él le place revelarte ese misterio, a Cristo, brother, mismo, en tu vida. ¿Para qué? Para que Él sea tu Salvador, tu salvavidas. Amén. Entonces, dice Pablo, brother, en 1 Corintios 15:45, dice que Cristo se convirtió en el Espíritu vivificante, ¿sí? Y ese Espíritu vivificante, o Cristo como el Espíritu vivificante, brother, ¿a dónde viene? A nosotros. ¿Verdad que Él ya no viene al mundo? Él viene a nosotros. Porque si tú lees Juan capítulo 1, dice, a lo suyo, capítulo 1:10, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. ¿Sí? Pero viene como Jesús, el Salvador. Pero cuando Cristo como el Espíritu vivificante viene a ti, brother, ¿sí? Ya no se está refiriendo a que viene a darte la salvación, sino viene a regenerarte, brother. Y por eso dice el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios se le llamaba Jesús, el Salvador. Y cuando Él es crucificado, ¿cómo se le llamaba entonces? Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? Ya no es Jesús el Salvador, sino Jesús el Cristo o Jesucristo. ¿Sí? Porque ya había pasado, brother, a su, ¿cómo se dice? A su otra etapa de su proceso, brother. Amén. Entonces, mira, vamos a Marcos, capítulo 16. Vimos entonces a Cristo, brother, como una, o lo estudiamos de una manera objetiva. Y entonces decíamos, brother, que objetivamente es todo lo que está fuera de nosotros y subjetivamente lo que está dentro de nosotros. Entonces, Cristo, brother, Cristo tiene dos aspectos: el objetivo. ¿Por qué el objetivo? Porque Él está en los cielos, porque Él está en el trono sentado a la diestra de Dios. Y el subjetivo, porque Él está en nosotros. Amén. Dice Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Está hablando de una manera objetiva, la manera objetiva de Cristo, ¿sí? Vamos a ver otra cita bíblica. ¿Para qué, brother? Para corroborar, para que no digan de qué me está hablando el hermano, ¿sí? Lucas 24:51. Lucas 24:51. Amén. Dice: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces nuevamente vemos a un Cristo objetivo, ¿sí? Hechos 1:11.
Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, esta es la objetividad de Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, dice la Escritura, hermanito, ¿sí? En varias citas bíblicas, no nada más en esta, sino en otras, ¿sí? Vemos a Cristo de una manera subjetiva también, donde dice que Él está en nosotros, y dice que Él mora en nosotros, y que Él está haciendo su hogar en nosotros. O sea, ya no es en el cielo, sino es en nosotros, brother, en mi ser, en mi interior. Amén. Mira, Romanos 8:10. Romanos capítulo 8, versículo 10. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces ya no está hablando, brother, de un Cristo objetivo. Ya no está hablando de un Cristo que está en los cielos, sino ahora se refiere a un Cristo que está en nosotros. ¿Sí? Entonces, para que el pecado, brother, quede completamente muerto, ¿qué necesitamos? Que Cristo esté en ti, brother, de una manera subjetiva. ¿Cuántas veces, brother, no se ha escuchado personas que tienen adicciones, ¿verdad? Al alcohol, a la droga, simplemente a una relación, brother, a una mujer, o una mujer hacia un hombre, ¿verdad? Y no pueden, brother, dejar una sustancia. O sea, es decir, no pueden darle muerte, brother, al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué crees, brother? Porque no está Cristo, brother, de una manera subjetiva en sus vidas. Y tenemos que entender, brother, que el día que tú te vayas de aquí, de este lugar, si Cristo no está de una manera subjetiva en ti, brother, tú no vas a poder lidiar con tu problema. Y vas a regresar a lo mismo. Eso lo tenemos que entender, hermano. Tenemos que entender esa parte. ¿Por qué? Porque en nuestro ser, brother, siempre va a haber inmundicia. ¿Sí? Esa siempre va a estar allí. Y el apóstol Pablo lo dice bien claro, brother, ahí en Romanos 7. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero es lo que hago, ya no lo hago yo, sino lo hace el pecado, brother, el pecado que está en mí. O sea, la inmundicia, para que me entiendas. Entonces, vemos, ¿verdad? Conforme a Pedro, dice Pedro ahí en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, dice, versículo, capítulo 3, te dije, ¿verdad? Es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es lo que hace el bautismo, hermano? Te salva. Amén. Te salva, brother. ¿De qué? Del pecado, hermano. De la condenación del pecado. ¿Sí? Pero no quita la inmundicia que hay en ti, brother. Esa no la va a quitar.
Tú vas a cargar con eso toda la vida. Eso lo vas a portar, brother, toda la vida. Hasta el día que Dios te llame a cuentas. Pero fíjate también lo que hace, brother, el bautizo. Dice que sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, que te despierta, brother, tu conciencia para que tú aspires y anheles las cosas de Dios. Entonces te das cuenta por qué, brother. Hay mucha gente que... Mira, hermanito, yo te voy a decir una cosa. La mayoría, brother, de los cristianos, ¿sí?, asisten a una religión o a una denominación, a lo que tú conoces como una misa o lo que se conoce como un servicio por costumbre, por tradición, ¿sí? Porque así se les enseñó desde chiquitillos, a que tenían que ir a misa los domingos, a misa de 6, ¿sí? Pero no lo hacen, brother, por el deseo, brother, de ir y escuchar la palabra de Dios. Entonces, dice la Escritura que el bautismo hace, brother, que tu conciencia se despierte para que tú aspires y anheles a Dios en tu vida. Pues muchas de las veces nosotros no tenemos interés en esto, en la palabra de Dios, porque esa conciencia, brother, es decir, tu espíritu, lo que tú conoces como conciencia es el soplo de vida que Dios puso en tu ser, ¿verdad? Aún está muerto, aún no ha despertado, hermanito. Acuérdate que bíblicamente la muerte es comparada con un sueño profundo. Cuando dice Lázaro no está muerto, él está durmiendo, ¿sí? Cuando dice la Escritura, brother, ahí en Génesis que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y le sacó una costilla de su costado y de ahí edificó a Eva. Entonces, si tú te das cuenta, Adán murió, o sea, cayó en un sueño profundo, murió, brother. ¿Sí entendemos? Dios le saca la costilla y edifica a la mujer. Y después, ¿qué hizo Dios, brother? ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo resucitó, hermano. La muerte, brother, es comparada con un sueño profundo. Ahí vemos la primera resurrección. Y eso, brother, te voy a decir mira, fíjate bien, hermanito, te voy a decir lo que significa o lo que representa. Cuando Dios hace caer en un sueño profundo a Adán, tipifica los 3 días, brother, de, ¿cómo se dice?, de muerte de Cristo, ¿sí? Cuando Él saca la costilla, brother, y edifica a la mujer, después de eso Adán revivió. Es la resurrección de Cristo, ¿sí? Y la mujer fue edificada de la costilla. Acuérdate que la mujer representa o tipifica a la iglesia, ¿sí? Entonces, es el surgimiento, brother, de la iglesia de Cristo, ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que el Antiguo Testamento, brother, habla de sombras, habla de tipos y de figuras, ¿sí? Y es la sombra de todo lo que había de venir. Entonces, Adán, brother, no se durmió literalmente. Murió y después resucitó. Y eso era la sombra de lo que iba a venir después, brother, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es crucificado, cuando muere y resucita. ¿Para qué? Para fundar la iglesia, hermanito. ¿Sí? ¿Sí entendemos o no? Entonces, vamos a 2 de Corintios 13:5.
Vemos entonces que Dios, brother, está en nosotros. ¿Sí? Cristo está en nosotros, hermano. Cristo viene y mora en nosotros, y Cristo está haciendo su hogar, brother, su morada en nosotros. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, ¿en dónde está Cristo? De una manera subjetiva. ¿Sí? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Y grábate bien esto que te voy a decir. Ahorita tú tienes a Cristo de una manera objetiva, pero tu pecado no permite que Él venga de una manera subjetiva. Porque acuérdate que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Y si tú quieres que Cristo venga a tu vida de una manera subjetiva, necesitas apartarte del pecado. Porque Dios, brother, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu que vivifica, no puede venir a morar, brother, una casa que está contaminada. Entonces, si tú quieres experimentar a Cristo de una manera subjetiva, hermano, necesitas apartarte del pecado. Deja de decir groserías. Deja de envidiar, brother, a tu prójimo. Deja de desear las cosas de tu prójimo. Deja de decir mentiras. Deja la fornicación. Deja el adulterio. Deja los chismes. Deja la idolatría. Y no solamente estamos hablando de ¿cómo se dice? Imágenes. ¿Sí? Deja la hechicería. ¿Sí, hermanito? Deja, brother, todo aquello que te permita la entrada al reino de Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera Cristo no va a venir a tu vida, brother, de una manera subjetiva. Y ese es el problema hoy en día, brother, del cristiano. Por eso no lo experimenta de una manera subjetiva. Porque muchos cristianos, brother, se ponen en modo cristiano el fin de semana, el domingo, y toda la semana, brother, andan en modo mundano. ¿Qué es modo mundano? ¿Qué es? Pues haciendo las cosas del mundo, enfiestados, tomando, drogándose, teniendo relaciones sexuales con la novia, andando de infieles a sus esposas y cosas así, hermanito. Entonces eso, brother, no permite que tú puedas experimentar a Cristo de una manera subjetiva. Pues si tú te das cuenta, brother, para experimentar a Cristo de esta manera tienes que pagar un precio. ¿Cuál es el precio a pagar? Tengo que morir, brother, tengo que sacrificar ¿cómo se dice? Mis deseos carnales los tengo que sacrificar. ¿Sí entendemos? Entonces, ese es un paso, brother, que como cristiano tú tienes que dar. Algún día lo tienes que dar. Porque si no lo das, brother, tú vas a ser como ese ladrón. Ese ladrón, brother, que fue salvo. El problema es, ¿sabes cuál es el problema, hermanito? Que muchos no sabemos que si nosotros no nos apartamos del pecado, hermanitos, sí vas a ser salvo, sí te vas a salvar. Pero vas a tener que pagar un juicio dispensacional, brother, que va a durar 1000 años. Y si tú en vida, brother, o sea, si tú no tuviste tiempo, brother, para santificarte, vas a tener 1000 años para que lo hagas. Ese es el juicio dispensacional. ¿Sí? Si no pudiste dejar, brother, a las muchachas, vas a tener 1000 años para hacerlo.
Un juicio dispensacional, hermanito, donde vas a sufrir, donde vas a pagar el precio. ¿A causa de qué? De sufrimiento. ¿Sí estamos entendiendo? Es como cuando pasas de panzazo, brother, la escuela. Entendamos, hermanitos, que nosotros, la vida solamente es la prueba. Tú estás a prueba ahorita, brother, en este mundo. Estás a prueba. Y de ti depende, brother, si tú pasas el examen o no lo pasas. O lo pasas de panzazo con 6. O lo pasas con un 10, brother. De ti depende. Eso no depende del maestro, hermanito. Depende de ti. Amén. Entonces, si te das cuenta la importancia de santificarte día a día. Si te das cuenta la importancia de apartarte del pecado. Si tú quieres experimentar a Cristo de una manera subjetiva, brother, ¿sí? Te tienes que apartar del pecado. Dice Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo en dónde? En nosotros. Cristo en mí. Ya no está hablando en el trono, brother, sino en mi interior, en mi ser, de una manera subjetiva. Gálatas 1:15 y 16. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, hermanito, que desde que tú estabas en el vientre de tu madre, brother, tú fuiste llamado por Dios? Amén. Y después el apóstol Pablo ahí mismo en el versículo 2, brother, de Gálatas, capítulo 20, dice algo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice algo, brother, que muchos cristianos no entienden. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha lo que dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿En dónde vive? ¿Quién vive en ti? Cristo. De una manera, ¿cómo? Subjetiva. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿sí sabes lo que significa, brother, que Cristo vive en ti? El ser nueva persona. Para que Cristo viva en ti, brother, tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar tus creencias. Tienes que dejar tus costumbres. Tienes que sacrificarlo todo. Y el cristiano no quiere pagar el precio. Sí, hermanito, Pablo dijo: ahora ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Eso significa, brother, que él se había despojado de su propio conocimiento, de su propia sabiduría, brother, de hombre, de sus tradiciones. Dejó de perseguir cristianos, hermanito. Dejó de practicar la ley para poder vivir a Cristo. ¿Sí? Dejó todo. Renunció a absolutamente todo. Entonces,
Cuando nosotros hagamos eso, brother, sí podemos decir, hermano, ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso, hermanito. Pero te das cuenta que nos está hablando del Cristo subjetivamente. Cristo vive en mí, brother. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy su hogar. Yo soy su morada. ¿Sí? Yo soy su casa. El templo. Y no yo, brother, como Alberto, sino mi espíritu, bro. Mi espíritu. Amén. Gálatas 4:19. Fíjate lo que dice Gálatas 4:19, hermano. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formado, brother. En vosotros. En ti. Hasta que Cristo se forme en ti, brother. Es decir, se haga uno contigo. Así como decía Cristo, el Padre y yo somos uno, así Cristo tiene que ser uno contigo, hermanito. Tú te tienes que unificar. ¿Sí? Te tienes que hacer uno. Es como cuando tú haces un té, brother. ¿Sí? El agua caliente y luego le avientas el sobre de té y se tesifica. ¿Sí? Se tesifica y se hace uno, brother. Un té de hierbabuena. O con el café pasa lo mismo. Cuando tú agregas café al agua caliente, se tesifica, brother, y se hace el café. Y son uno solo. Entonces así Cristo tiene que ser uno conmigo, hermanito, uno con nosotros. Y ese es un proceso. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces vemos, brother, cómo en estas citas bíblicas podemos comprobar, brother, con bases, con fundamentos bíblicos, que Cristo tiene dos aspectos. El objetivo, porque está en el cielo, porque está sentado al lado, a la diestra de Dios, brother, ¿sí? Y el objetivo, porque está en mí, porque está haciendo su morada en mí, brother, ¿sí? Entonces, Él hace la obra en mí. Entonces, ahora, brother, y fíjate bien, hermanito, tenemos que examinar yo como persona en dónde se encuentra Cristo en los cielos, o sea, en mi vida, brother. Voy a hablar personalmente. Vamos a verlo personalmente. ¿En dónde se encuentra Cristo hoy, brother? ¿Está en los cielos, sentado a la diestra de Dios? ¿O realmente está en mi vida, brother, como el Cristo subjetivo? Tú pregúntatelo. O sea, tú analízalo, brother, y tú solito hazte esa pregunta. ¿En qué lugar se encuentra Cristo? ¿Está en los cielos, sentado a la diestra del trono de Dios? ¿O está en mi vida haciendo su hogar? ¿Sí? Tú pregúntatelo, hermanito. Y Él va a estar donde tú quieras que esté. Él va a estar donde tú quieras que esté, hermanito. ¿Sí? En muchos, Cristo está en los cielos, brother. En pocos, está en Él. Y aquí lo interesante, brother, y lo importante es que Cristo venga a mi vida y que Él haga su morada en mí. ¿Sí? Para que tú puedas experimentarlo, hermanito.
La gente, brother, en aquellos tiempos cuando, es más, los mismos discípulos, brother, no alcanzaban a entender y le decían a Jesús: Señor, dinos cuándo vendrá el reino de los cielos. ¿Y qué les dijo él? ¿Desde cuándo ya está con ustedes? ¿Y no se han dado cuenta? Entonces, ¿te das cuenta, brother, que el reino de los cielos tiene que venir a tu vida? Tú no tienes que ir al reino de los cielos, brother. Él viene a tu vida. Como ese Cristo subjetivo. ¿Para qué? Pues para que tú lo experimentes, brother. ¿Cómo quieres expresar a Dios, brother, si en tu vida solamente lo tienes de una manera objetiva? ¿Cómo quieres ser la expresión de Dios? Necesitas tenerlo en ti, brother. ¿Sí? Dicen que ¿cómo dicen? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tienes en tu corazón, hermanito? ¿Qué era lo que hacía Pablo? Dice la misma escritura en Romanos, brother, que donde quiera que Pablo se paraba, de lo único que hablaba era de Cristo. ¿Pero por qué? Porque en su corazón tenía a Cristo. Y él no podía hablar de otra cosa, brother, que no fuera Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hablar de Cristo? Porque no está en mi corazón. Entonces, tiene que venir de una manera subjetiva, hermanito. Entonces, ¿dónde está Cristo hoy, brother, en tu vida? ¿En los cielos? ¿O en tu interior? Tú pregúntate, hermanito, ¿sí? Eso es, brother, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? La esencia de la vida cristiana, hermanito. La esencia de la vida cristiana no es ir a la iglesia y ir, hermanito, en serio, hay muchos cristianos, hermanito, que llevan una vida cristiana de oración, de ¿cómo se dice? De ayuno, de lectura bíblica, de que van y se congregan y son ricos, tienen a Cristo, brother, de una manera objetiva, brother, o sea, son ricos, pero de una manera subjetiva, brother, son pobres. Entonces, se trata, brother, de que lo experimentemos de una manera subjetiva. ¿Qué es ayunar? Ayunar es cuando tú te abstienes de alimentos. Como hizo Cristo. Sí, cuando ayunó 40 días, o sea, no comió nada, ni tomó agua. Entonces, ¿Sí se puede tener a Cristo de manera subjetiva y objetiva al mismo tiempo? Sí, porque cuando tú crees, brother, Dios te otorga la salvación, ¿sí? Dice la Escritura que todo el que creyere será salvo, mas el que no creyere en el Hijo de Dios será condenado. Ya ha sido condenado. Entonces, si tú crees, tú ya tienes la salvación objetiva. Entonces, ¿qué te falta para que tú estés bien complementado? Te falta a Cristo de una manera subjetiva, que va a ser el complemento, o sea, lo que va a venir, brother, a complementarte a ti en todo tu ser, brother, ¿sí? La manera subjetiva de vivir sus enseñanzas o lo que nos va dejando, o sea, tener a Cristo en nuestro corazón, o sea, dejarnos guiar por Él. Mira, hermanito, acuérdate que nosotros vimos que la manera objetiva es todo lo que está afuera de ti. Y pusimos un ejemplo, la manzana. ¿Sí? Si tú tienes una manzana en la mano,
esa manzana es una manzana objetiva y no te aporta ningún beneficio. Simplemente tienes una manzana y ya. En este caso, brother, la salvación tú la puedes tener objetivamente y simplemente es salvación y ya. Pero ¿de qué te sirve la salvación si tú no estás experimentando a Cristo? O sea, sería algo incompleto, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces se trata de que tengas la salvación, pero también a la misma vez tú experimentes a Cristo, para que tú puedas estar complementado, para que tu salvación pueda estar complementada. Y ya subjetivamente es, por decir como dices, ya experimentarlo dentro de nosotros, como dices, dejando las malas palabras, dejando la envidia, sino trayendo a nosotros lo que objetivamente Dios nos da en su palabra, que es el amor. O sea, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, mira, hermanito, hay algo bien importante, brother, que nosotros como cristianos tenemos que alcanzar. Tenemos que alcanzar, brother. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él, dice la Escritura. Amén. Entonces, hermanito, tenemos mucho trabajo que hacer. No solamente es de creer, brother, y ya. Tú tienes que experimentar, brother, la vida, o sea, a Cristo en tu ser, en tu diario vivir, lo tienes que experimentar. A ver, yo te pregunto, hermanito, en esta semana, ¿cuántas veces experimentaste a Cristo en tu vida? ¿Cuántas veces, hermanito? Que lo hayas experimentado verdaderamente. Una. ¿Quién más? Una. ¿Quién más? Una. ¿Quién más? Una. ¿Ya te bautizaste, hermanito? No. ¿Ya te bautizaste? ¿Quién más? De los que dijeron una, ¿ya te bautizaste? Entonces, ¿cómo vas a experimentarlo, brother, si no te has bautizado? O sea, date cuenta, hermanito, es algo ilógico. Eso es algo ilógico. Yo no te puedo decir, brother, ay, yo hoy experimenté a Cristo si ando en el pecado, hermanito. O sea, no, hermanito, o sea, no puedo decir que yo experimenté a Cristo, brother, cuando aún sigo estando muerto en mis delitos y pecados. No puede ser, hermano. ¿Sí? Entonces, dice 1 Corintios, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces nosotros tenemos que alcanzar, brother, ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra meta. Hacernos uno con Dios, brother. Hacernos, así como Cristo y el Padre eran uno, hacernos uno con Cristo, hermanito. Unificarnos, ¿sí? Hacernos uno, un solo espíritu. Amén. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Entonces, cuando yo me hago uno, brother, con Cristo, mi espíritu, ¿sí?, da testimonio de que soy hijo de Dios. ¿De qué manera, brother? ¿De qué manera damos testimonio? Subiéndome detrás del púlpito, brother, y contarle a la gente lo que Dios hizo en mi vida. No, hermanito. Nosotros damos testimonio, brother, por nuestros frutos. Dice la Escritura, por sus frutos los conocerán.
Entonces, si tú, brother, eres una persona que andas maldiciendo, tú no puedes decir que eres hijo de Dios, porque no estás dando un buen testimonio. En cambio, si tú eres una persona, brother, que no maldices, ¿sí? Y que caminas, brother, conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios, entonces tú puedes decir, ¿sí? Que tú puedes decir que eres hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que, espérame, hermanito, eso es lo que tenemos que entender, hermano. ¿Sí? Y es lo que mucha gente, brother, allá en el mundo, brother, mucha gente no sabe, y si lo sabe no lo entiende, hermanito. ¿Sí? Para ser hijo de Dios, brother, se tiene que pagar un precio. Para ser hijo de Dios, brother, hay que pagar un precio, ¿sí? Entonces, vemos, brother, cómo es el proceso de Dios, ¿verdad? Que el espíritu vivificante y nuestro espíritu se mezclan, y como resultado, ¿qué pasa? Te conviertes en hijo de Dios. Mira, brother, ¿qué dice la Escritura que sucedió cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra? Y dice que depositó en él el aliento de vida. ¿Qué sucedió? Y fue una alma viviente, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu de Dios, brother, el Espíritu vivificante, se hace uno con tu espíritu, tú te conviertes en un hijo de Dios, brother. ¿Sabes cómo se le llama a ese proceso? Cristalización. Te cristalizas, brother, porque te estás haciendo uno con Cristo. Entonces, hermanitos, tenemos que ¿cómo se llama? Pues sí, experimentar, hermanitos, pero más que nada valorar el tiempo, hermanito, que tú estás invirtiendo en ¿cómo se dice? En este lugar, hermanito. Tienes que experimentar, brother. Tienes que, ¿cómo se llama? Darte la oportunidad para que tú conozcas a Dios y lo experimentes verdaderamente. Que no solamente quede en conocimiento, hermano. No solamente son simples enseñanzas. Todos los días, brother, Dios habla en nuestras vidas. Todos los días Dios habla en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que identificarnos, brother, con Cristo, ¿sí? Tú te tienes que identificar con Cristo, brother. Amén. Tienes que hacerte uno con Él, brother. Te tienes que hacer uno con el Señor, hermanito. Porque de lo contrario, la corriente del mundo, brother, te va a llevar, te va a jalar, ¿sí? Entonces, cuando tú, brother, te identificas y te haces uno con Cristo, es cuando tú vas a poder entonces experimentar al Cristo todo inclusivo, brother, en tu vida, y tú lo vas a poder expresar en tu diario vivir. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, ya para concluir, hermanito, el Cristo que viene siendo el Espíritu vivificante, nos damos cuenta que es vida, brother, para nuestro espíritu humano. Cuando Cristo viene a nuestra vida como el Espíritu Santo o el Espíritu vivificante, brother, nos viene a resucitar espiritualmente, o sea, nuestro espíritu, ¿sí? Entonces,
El espíritu del hombre, brother, es el único recipiente que puede contener a Dios, brother, como espíritu vivificante. No hay otra cosa, brother. Entonces, tú eres un contenedor. En otras palabras, brother, tú eres un contenedor y tú decides si tu contenedor, brother, lo llenas de basura o lo llenas de Cristo. Eso lo decides tú, hermanito. Esa es tu decisión. Porque acuérdate que nosotros fuimos formados, la escritura, brother, ahí en el libro de Jeremías 18, habla de que el alfarero estaba trabajando en la rueda y estaba haciendo una vasija, y dice que esa vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Entonces nosotros somos esas vasijas, brother, de barro. Somos frágiles, ¿sí? Fuimos diseñados, brother, para contener al espíritu que vivifica. Pero si tú, brother, sigues afanado en el pecado, tú no vas a poder contener a Cristo. Entonces necesitas vaciarte, brother. Para que un vaso lleno no se puede llenar. Entonces necesitas vaciarlo y llenarlo entonces nuevamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios está haciendo en tu vida, brother. Dios te está limpiando a través de la palabra de Dios, brother. La palabra de Dios dice que sirve para ¿cómo se llama? Segunda de Timoteos, para corregir, sirve para instruir, para prepararte, brother, para que seas una persona justa delante de Dios. Entonces, necesitas ser limpiado, brother. Primeramente tú necesitas ser limpiado, ¿sí?, por la sangre de Cristo, para que después pueda venir el Espíritu Santo a tu vida, brother. Y ya de ti depende si tú lo dejas que se quede o tú lo corres con tus propias acciones. Eso ya depende de nosotros, hermanito. Amén. Y ya por último vamos a leer una cita bíblica que está en el libro de Efesios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es ese misterio, brother? Cristo, ¿sí? Él es ese misterio. ¿Por qué? Porque hoy en día a ti Cristo se te está revelando, hermanito. No como religión, brother, sino como el Dios vivo, brother. Como ese Cristo, brother, todo inclusivo. Como ese Cristo subjetivo, hermanito. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermanito. ¿Sí? Porque tenemos un Rey celestial. Amén. Demos gracias a Dios, brother, porque tenemos a un Dios que es el Rey de todo el universo. Amén. ¿Quién quiere hacer la oración? Ánimo, hermanito. Hay que cerrar nuestros ojos, hermanos, por favor. Padre bendito celestial, esta tarde te agradecemos de todo corazón por la prédica que dio el hermano, hermoso Padre bendito celestial. Sea usted, hermoso Padre, que esta palabra que nos dio la plante en tierra fértil y no en tierra pedregosa, hermoso Padre, que bendiga, Padre bendito celestial, nuestras vidas, la vida del hermano y toda su familia, Padre. Sea usted, Padre bendito celestial, obrando, Padre bendito celestial, toda nuestra familia de las calles, que esta palabra, Padre, dé fruto a su tiempo, hermoso Padre. Te agradecemos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.